Bendiciones una vez más en esta noche. Estamos agradecidos con el Señor por su misericordia, por su fidelidad y quiero compartir una vez más un mensaje con respecto al pecado de los primeros hombres que fueron Adán y Eva. Y hoy quiero meditar sobre qué pasó después del pecado de Adán y Eva. ¿Cuáles fueron las consecuencias que la humanidad acarrea hoy en día después de que Adán y Eva eh, desobedecieron a la voz de Dios? Y quiero empezar el mensaje de esta noche y está en Romanos capítulo 5 y el versículo 12. Romanos capítulo 5 y el versículo 12 dice el apóstol Pablo: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Quiero tocar un tema muy importante, y no solo es un tema muy importante para nosotros como iglesia, sino es también una doctrina que se enseña a lo largo de las Escrituras y mayormente es revelada en el Nuevo Testamento por las epístolas del apóstol Pablo. Y es notable cómo después del pecado, de la desobediencia, después de la desobediencia de Adán y Eva, es realmente notable cómo el ser humano está y tiene unas cualidades que no reflejan realmente la imagen de Dios. Entonces, hemos leído Romanos capítulo 5 y el versículo 12, y he preparado esta palabra con la intención y el deseo de que eh, todos aquellos que queremos aprender más de la palabra seamos edificados y crezcamos en el conocimiento y en la voluntad de Dios para con nosotros. Y he notado que pocas personas saben lo que pasó después de la desobediencia de Adán y Eva con respecto al estado espiritual de toda la humanidad. Entonces, ya que en nuestros tiempos muchas personas asumen que los seres humanos todavía poseen las características y cualidades que Adán y Eva tuvieron antes de desobedecer al mandato de Dios. Entonces la Biblia nos revela claramente que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y no solamente eso, sino por consiguiente podemos nosotros entender de que Adán y Eva estaban dotados de una santidad perfecta. Ellos estaban dotados del amor de Dios, ellos estaban dotados de la misericordia de Dios, ellos estaban dotados de la sabiduría de Dios, y así sucesivamente podemos nosotros imaginarnos que Adán y Eva, antes de desobedecer, ellos tenían cualidades que Dios tiene con respecto a su santidad, a su misericordia y a su amor, a su sabiduría. Podemos notar nosotros que Adán, antes de pecar, él puso nombre a todos los animales que existen hoy en día.
Y si nosotros podemos analizar, para que Adán hubiese puesto nombre a todos los animales, él tuvo una gran sabiduría que es notable antes de él desobedecer a Dios. Ahora, claramente hay cualidades que el ser humano no tenía cuando Dios lo creó a su imagen y semejanza, y unas de ellas pueden ser la omnipotencia, la omnipresencia y la omnisciencia, y así otras cualidades que solamente Dios posee. Pero cuando la escritura nos enseña claramente que Dios creó al hombre y a su imagen y semejanza, claramente podemos comprender nosotros que Adán y Eva tuvieron ciertas características que perdió después de desobedecer a Dios. Y ese es el tema que quiero tocar en esta noche, y es con respecto al efecto del pecado de Adán y Eva sobre toda la humanidad, o qué pasó después del pecado de Adán y Eva. Entonces, nosotros debemos comprender claramente que después de que Adán y Eva pecaron, claramente ellos corrompieron su naturaleza. Nosotros al leer nos damos cuenta de que Adán y Eva, ellos se dan cuenta de que están desnudos, y que al contrario, antes de ellos estar, eh, antes de ellos desobedecer a Dios, ellos poseían una inocencia, la cual una persona adulta en nuestros tiempos no posee. Entonces, al contrario, ellos corrompieron su naturaleza, y no solamente corrompieron la naturaleza de ellos, sino que le hemos visto en Romanos capítulo 5 y el versículo 12, que el apóstol Pablo dice que por tanto que como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, dice, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora, ¿será que todos pecaron personalmente en el sentido como lo hizo Adán? Claro que de ninguna manera, pero la escritura nos enseña que después de que Adán y Eva, ellos pecaron, desobedecieron a Dios, la naturaleza pecaminosa es ahora es heredada por todos los seres humanos. Después, entonces, de Adán y Eva, todos los seres humanos nacemos como, como que si nosotros tuviésemos, viniéramos como con una información desde ya en nuestro corazón o en nuestro interior. Y esa información es la del conocimiento del bien y del mal, que cuando antes de Adán y Eva pecar, ellos no sabían acerca del mal. Ellos no tenían conocimiento de lo malo. Ellos no se avergonzaban de verse ellos mismos desnudos. Entonces, ¿por qué a los niños o a todos nosotros desde pequeños se nos enseña a hacer lo correcto y no lo incorrecto? A ninguno se le enseña a hacer lo incorrecto. Al contrario, a todos se nos enseña a no hacer lo incorrecto y a hacer lo que es correcto. Entonces, desde allí podemos darnos cuenta nosotros la naturaleza que en sí ya todos poseemos. Y es importante analizar que el hombre atrajo sobre sí la muerte, la corrupción, la enfermedad y todos los males que podemos nosotros comprender hoy en día. Al principio, el hombre
no, Dios le dice a él que el día que de él comiere de ese árbol, él ciertamente moriría. Pero ahora entonces, cuando Dios le dice a Adán que el día que él desobedezca moriría, ¿a qué muerte se estaba refiriendo Dios cuando Dios hace esa advertencia a Adán? Indiscutiblemente nosotros podemos comprender que se refería a una muerte física, pero no solamente a una muerte física, sino también a una muerte espiritual. Y eso nosotros podemos encontrarlo a lo largo de las Escrituras y mayormente en el Nuevo Testamento. Ahora, cuando el hombre, después de haber pecado, los hijos que fueron procreados después fueron hijos que heredaron la naturaleza caída, naciendo muertos espiritualmente. Ahora, Romanos capítulo 5 y el versículo 18 y 19 dice, el versículo 18 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la desobediencia de uno, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Es importante notar cómo el apóstol Pablo dice que los muchos fueron constituidos pecadores y los muchos serán constituidos justos, porque estamos nosotros al frente de algo que cuando la salvación en el futuro sea culminada, no todos los hombres, refiriéndome a toda la humanidad, será salva. Por eso el apóstol Pablo dice, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos, porque solo los que creen en Cristo serán justificados para vivir eternamente con Dios. Ahora, nosotros no heredamos como tal el pecado, sino lo que nosotros heredamos es el conocimiento del bien y del mal, porque cuando un niño nace, este niño aún no ha pecado, en el sentido de que no ha practicado el pecado. La herencia de que un bebé recibe es el conocimiento del bien y el mal que ya posee, pero que ese conocimiento acerca del bien y el mal lo pondrá en acción cuando llegue a cierta edad y comience a comprender cuál es lo bueno y cuál es lo malo. Entonces, por eso Cristo dijo, eh, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Mateo capítulo 19, el versículo 14. Entonces, ningún niño cuando nace ha practicado el pecado, pero recibe la herencia, que la herencia es que ya viene como con un chip integrado acerca del conocimiento del bien y del mal. Claro, el niño como es, o sea, como cuando es un bebé, aún no puede practicar lo bueno y lo malo, pero es algo que ya viene integrado. Esa es la herencia, ese es el efecto del pecado que cometió Adán y Eva. Entonces, el hombre, la Biblia nos enseña que el hombre es incapaz de hacer lo bueno y no puede por sí mismo salvarse, por cuanto el hombre se encuentra totalmente incapacitado de hacer el bien. Ahora, ¿por qué el hombre es incapaz de hacer lo bueno?
es incapaz de hacer lo bueno en el sentido de hacer lo que a Dios le agrada. El ser humano por sí mismo no puede hacer la voluntad de Dios. Si nosotros como cristianos necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder obedecer la voluntad de Dios, el apóstol Pablo dijo que el hombre natural no entiende las cosas de Dios porque se han de discernir espiritualmente. Ahora, el apóstol Pablo nos enseña claramente que el hombre natural, refiriéndose al hombre no regenerado, refiriéndose a las personas que no han nacido de nuevo, no pueden entender las cosas de Dios. Y el mismo Cristo dijo que el mundo no puede recibir el Espíritu Santo porque no le conoce. Ahora, es entonces interesante comprender por qué Dios tiene que darnos el don de la salvación. Es por eso que allí radica el por qué la salvación es por gracia. Es por eso que allí es el núcleo de la salvación que está únicamente en la gracia de Dios. Es por eso que Dios tiene que darle el don al ser humano para que pueda creer, porque dice la escritura que por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ahora, si la salvación es únicamente por el puro afecto de la gracia y misericordia de Dios, ¿cómo el hombre, el ser humano, podrá salvarse a sí mismo cuando la Biblia nos dice que el ser humano es incapaz de hacer lo bueno? El ser humano es incapaz de hacer lo bueno. El hombre siempre elegirá lo malo. Dice la Biblia que en Génesis capítulo 6 y el versículo 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Podemos ver nosotros cómo Dios, dice la escritura, que él vio la maldad de los hombres, que el corazón del hombre iba de continuo solamente al mal. Por eso Dios destruye a toda la humanidad. Ahora, si nosotros nos preguntamos, ¿será que Noé se salvó por sí mismo porque él era una buena persona? De ninguna manera. Dice la Biblia en Génesis 6, allá adelante en el versículo 8 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. La Biblia no dice que Noé era el único que hacía lo bueno. La Biblia no dice que Noé y su familia eran los únicos, las únicas buenas personas. La Biblia dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y es lo mismo en nuestros tiempos del evangelio, que nosotros lo único que hacemos es hallar gracia delante de Dios. El corazón y los pensamientos y los designios de los hombres en nuestros tiempos aún no han cambiado. Solamente son de continuo únicamente el mal. Ahora, dice la Biblia en Romanos también, Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 3 y el versículo 10 dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahora, estas palabras son tan contundentes que nos demuestran claramente lo que estoy tratando de transmitir en esta noche, que es la consecuencia que ahora toda la humanidad
carga y lleva, que es que la Biblia dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Entonces, las obras, cuando me refería a de que el hombre siempre hace lo malo, el ser humano no puede hacer el bien, no me refiero a cosas que nosotros podamos notar en el hombre, que en las personas, nosotros vemos personas tan amables que no necesariamente son cristianas. Nosotros vemos personas en ocasiones que se preocupan por su vecino, por su ciudad, por su pueblo o por su nación. Hay gente que en sí demuestra eh, un cierto grado de, de amor y de bondad hacia otra gente, pero las obras que nosotros podemos mostrar como bondad, eh, en ningún momento, en ningún momento alcanzan la norma que puede catalogarse como buenas obras delante de Dios, porque la Biblia dice en Isaías capítulo 59, Isaías capítulo 59 y el versículo 6, dice el profeta Isaías, Isaías 59, 6 dice: sus telas no servirán para vestir, ni sus obras serán, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. La Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Ninguna obra que tú y yo hagamos contribuirá en lo más mínimo para nuestra salvación. ¿Por qué? Porque la obra de la salvación depende únicamente de Dios. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que Él entregó a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Ahora, si nosotros, después del pecado de Adán, no podemos hacer lo bueno, en el sentido de que no podemos agradar a Dios por nuestra propia voluntad, no podemos obedecer a Dios en lo más mínimo por nuestra propia voluntad. El apóstol Pablo dice también en Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 7 y eh, el versículo 15 dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y esto dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Aquí vemos cómo el apóstol Pablo está describiendo la naturaleza que él ve en su cuerpo, la naturaleza que él ve con la que él batalla como cristiano. Y es lo mismo con lo que nosotros batallamos, porque nuestro cuerpo se rebela contra la ley del Espíritu de Dios. Jesucristo mismo dijo, cuando le dijo a los discípulos que estaban orando con él, él les dijo: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ahora, ¿por qué la carne tiene esa debilidad? Porque es un cuerpo que está corrompido, que está manchado por el pecado. Aún nosotros como cristianos, nuestro cuerpo aún no ha sido regenerado, aún no ha sido transformado, porque el apóstol Pablo dice: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Primera de Corintios 15,
capítulo 53. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta de que el pecado que Adán y Eva cometió al desobedecer a Dios ha tenido tanto que ver en el por qué nosotros no podamos buscar a Dios por nuestra propia cuenta. Porque la Biblia es clara que cuando Dios hace y crea al hombre, Dios lo creó a su imagen y semejanza. Adán y Eva al principio, ellos tenían la capacidad de obedecer a Dios o desobedecer a Dios. Pero después de ellos fallarle a Dios, ellos murieron espiritualmente para con Dios, luego murieron físicamente. Y ahora nosotros, todos los seres humanos que nacen, todos nacen muertos espiritualmente, separados de la gloria de Dios. Por eso dijo el apóstol Pablo también en la carta a los Romanos, también Romanos capítulo 3 y el versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia es clara en enseñarnos que nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. También la Biblia nos enseña que la inclinación del hombre es siempre hacia lo malo. Nosotros podemos encontrar en Job capítulo 25, vamos a ver qué dice Job capítulo 25 y el versículo 4 y 6, versículos 4 al 6. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre, que es un gusano, y el Hijo del Hombre también gusano. Acá notamos las preguntas que hace un varón llamado Bildad, y nos hace referencia y dice: ¿cómo será limpio el que nace de mujer? Son palabras inspiradas por el Espíritu Santo que nos demuestran que nosotros, todos los que nacen de mujer, todos nosotros como seres humanos, refiriéndose a todos los seres humanos, podemos ser limpiados únicamente con la sangre de Jesucristo. La Biblia dice que Juan el Bautista dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el único que puede limpiarnos de toda injusticia y de toda maldad. Dice la Escritura en el Evangelio de San Juan, capítulo 1 y el versículo 4 dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y dice más adelante en el versículo 9, dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y dice también más adelante en el versículo 18, dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y la Biblia dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Dice la Escritura que todos nos desviamos, cada quien por nuestro camino. Ahora, el Salmo 51 también dice: Salmo 51 y el versículo 5, dijo David: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Dice también el Salmo capítulo 58 y el versículo 3: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron.
Ahora, esto no se refiere solamente a las personas impías, adultas o que se han alejado de Dios, sino todos los que nacemos, aunque nosotros nazcamos en un hogar cristiano, claramente nosotros se nos presenta quizá en la iglesia al Señor, pero después, al entrar a una madurez, es necesario que conozcamos a Cristo personalmente. Es necesario que tengamos un encuentro con nuestro Señor y Salvador. Ahora, el ser humano, por su naturaleza heredada de Adán, el hombre está imposibilitado para hacer el bien. Miremos qué dice Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7 y el versículo 17 dice: así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Así que nosotros podemos darnos cuenta que los frutos buenos que nosotros podemos producir como cristianos se deben únicamente a la ayuda del Espíritu Santo. El Evangelio de Juan, capítulo 15, también nos da una luz acerca de lo que estamos hablando. El Evangelio de Juan, capítulo 15 y el versículo 4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La Biblia nos habla claramente que fuera de Cristo no podemos hacer nada. Fuera de Cristo el ser humano no tiene vida. Entonces podemos nosotros comprender que la Biblia nos habla claramente de que las personas que no están ligadas a Cristo no tienen vida. Las personas que no están ligadas al Señor están muertas en sus delitos y pecados. Ahora, el hombre no solamente no puede hacer lo bueno, sino también dice la Escritura que el ser humano no entiende lo bueno, no entiende las cosas de Dios. Ahora, por muy inteligente que un hombre sea, no puede comprender las cosas del Espíritu, pues las cosas deben examinarse espiritualmente. Como dijo el apóstol Pablo, que el hombre carnal no puede comprender las cosas de Dios. Eso lo encontramos en 1 Corintios capítulo 2 y el versículo 14. Y otro dato que también podemos comprender que pasó después del pecado de Adán es que no solamente el hombre no busca lo bueno, no solamente no puede hacer lo bueno, sino también la Biblia nos enseña que el hombre no quiere hacer lo bueno. El problema con el hombre no es solamente de incapacidad, sino también de voluntad, porque la voluntad del hombre está pervertida. El ser humano rechaza todo lo que es de Dios y ama el pecado. Nosotros podemos ver que nos dice el profeta Ezequiel capítulo 3. Profeta Ezequiel capítulo 3 y el versículo 7 dice: mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Y no solamente la casa de Israel tiene un corazón duro para con Dios, sino también el pueblo gentil, refiriéndose a las personas que no pertenecen al pueblo judío. Ahora, Mateo 23:37 también nos da una clara referencia a que el ser humano no quiere hacer lo bueno. Mateo 23:37 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados.
¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Esto se refiere claramente al pueblo judío que rechazaban a los profetas, aún mataron al Mesías, al Hijo de Dios, y aún nosotros, antes de Cristo, nosotros no queríamos nada con Dios, nosotros no queríamos saber nada del Evangelio. La gente que está allá en el mundo perdida no quiere saber nada del Evangelio. Se les predica el mensaje de Cristo, se les predica que en Cristo hay salvación, que hay vida eterna. Se les hace la invitación a reconocer a Cristo como Salvador. Se les hace la invitación a buscar de Dios en una congregación, y la gente no quiere hacer lo bueno. La gente deja todo para otros días. El ser humano está todo el tiempo y constantemente poniendo excusas para hacer lo bueno. Y eso nos demuestra claramente que su voluntad está atada, su voluntad está corrompida y pervertida. Y es por eso que rechaza todo lo que es de Dios, rechaza todo lo que viene de Dios. El ser humano sin Cristo ama el pecado, se deleita en el pecado, y también eh, la condición espiritual del hombre es de muerte y de rebelión a la voluntad divina. Y es por eso que la escritura nos lo describe así. Veamos qué dice el Salmo capítulo 53 y el versículo 1. Salmo capítulo 53 dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Y eso es a lo que el apóstol Pablo hace referencia en la carta a los romanos. Entonces, puesto que el hombre se encuentra totalmente caído, muerto en delitos y pecados, su salvación necesariamente deberá originarse en Dios solamente. Si Dios no le salva, jamás podrá salvarse a sí mismo, porque la Biblia nos enseña claramente que la salvación es por gracia únicamente. Ahora, es un tema tan importante el poder comprender la condición del ser humano sin Dios, la condición de toda la humanidad que no quiere saber nada de Dios, no quiere buscar en lo absoluto nada de lo que tiene que ver con el Evangelio. La gente en estos tiempos está aún cada día más endureciendo su corazón. Cristo dijo: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿será que hallará fe en la tierra? Aún nosotros como cristianos estamos siendo probados con todo lo que está aconteciendo, y aún acontecerán cosas peores a las que estamos viendo, y nosotros debemos nuestra fe en Cristo solamente. Así que, amados hermanos, es necesario que nosotros comprendamos y demos gracias a Dios por habernos alcanzado, por habernos sacado de lo más vil y menospreciado del mundo. La Biblia dice en Efesios capítulo 2 y el versículo 8, dice que porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que, amados hermanos,
Debemos estar agradecidos con Dios por habernos escogido, por haber puesto sus ojos en nosotros, así como Dios escogió a Israel, no por ser el pueblo más lindo, no por ser el pueblo más poderoso, sino la Biblia dice que por cuanto eran los más insignificantes. De la misma manera, Dios nos ha escogido a nosotros porque éramos los más insignificantes. Cuando nadie daba nada por nosotros, el Señor extendió su mano y nos sacó, y ahora nos ha hecho, dice la Escritura, el apóstol Pedro nos dice a nosotros algo tan maravilloso en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2 y el versículo 9, nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. La Biblia nos enseña claramente que porque hemos alcanzado la misericordia de Dios, ahora nosotros somos un linaje escogido. Ahora es por ello, es por la gracia y misericordia de Dios que ahora nosotros somos un pueblo adquirido por Dios. Así que el pecado de Adán y Eva ha hecho que toda la humanidad esté separada de Dios, esté alejada de Dios, esté muerta en sus delitos y pecados. Ahora muchos pensarán que el hecho de que nosotros ahora hayamos heredado la naturaleza pecaminosa, hayamos heredado el conocimiento del bien y el mal por causa del pecado de Adán y Eva, muchos piensan que eso es injusto. Muchos piensan que nosotros no deberíamos haber recibido las consecuencias de la desobediencia de Adán y Eva. Pero la Biblia nos enseña claramente que Dios le dijo a Adán y a Eva que el día que ellos le desobedecieran, ciertamente morirían. Ahora, amados hermanos, esta doctrina, esta enseñanza, esta palabra, lo que debe hacer es hacernos caer rendidos a los pies de Cristo, porque cuando nadie daba nada por nosotros, porque cuando nosotros no le andábamos buscando, Él tuvo misericordia y nos alcanzó. Él tuvo misericordia y nos sacó de lo más vil y menospreciado del mundo. Por eso dice también la Escritura en la carta del apóstol Juan, en las epístolas, dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero.